Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Antes de empezar, os quería comentar la dificultad que he tenido a la hora de elegir estos 6 auriculares, ya que prácticamente todos fallan en algo. Es decir, te hacen una cosa bien, pero te fallan en la otra. Así que si buscáis perfección en este tipo de auricular, no lo vais a encontrar a día de hoy. Te das cuenta de que falta todavía mucha investigación para que esta tecnología funcione correctamente. Bueno, pues aquí os traigo 6 tipos de auriculares que son el Bowers & Wilkins, los famosos Sony, el KEF, el Technics, el Bang & Olufsen y los Sennheiser, ¿vale? Los 6 tienen en común que el sonido es espectacular, ¿vale? El sonido es súper profesional y mejor que estos no vais a encontrar. Es cierto que son bastante caros porque aquí os pongo el precio. Más de 300. Estos precios oscilan. Es decir, si os vais a Amazon, pues habrá meses que a lo mejor os hacen un descuento y los encontraréis más baratos o se mantendrán igual, ¿vale? Entonces el precio puede variar, pero como veis son precios bastante elevados. Yo os aconsejo que más de 200, 250 para una auricular de este tipo no os gastéis, porque realmente cada año van saliendo las nuevas generaciones. Entonces, gastarte 300 euros para que el año que viene salga otro modelo mejorado, pues no vale la pena. Entonces yo como máximo 200, un poquito más, y si puede ser menos, ¿vale? Bueno, pues tienen en común que el sonido es espectacular, pero también tienen en común una cosa negativa, que es que la fiabilidad, les falla la fiabilidad. Y diréis, ¿y esto de la fiabilidad qué es? Pues por ejemplo, hay gente que reporta que pierde la conexión con el dispositivo móvil o les cuesta conectar con el dispositivo en cuestión. Después, a la hora de las llamadas, pues por ejemplo, el micrófono no funciona muy bien, se entrecorta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de que cuando tú vas a elegir un auricular de este tipo, tienes que priorizar. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Vale? Si lo vas a utilizar para escuchar música tranquilamente en el sofá de tu casa, perfecto, lo eliges y no te preocupes de nada más. Habrás acertado al 100%. Pero si tú vas a utilizar ese auricular también para llamar por teléfono y demás, cuidado porque te puedes llevar sorpresas, ¿vale? Entonces, os aconsejo que para esos casos el mejor en cuanto a fiabilidad, aquí lo tenéis, que es los AirPods Pro de Apple. Estos de fiabilidad 100%, llamadas claras, todo perfecto, los micrófonos, etcétera. Pero en cuanto al sonido, pues es verdad que está por debajo de todos estos, ¿vale? Pero es un sonido decente, está muy bien, pero no llega a la calidad de estos. Pero de fiabilidad, por eso yo tengo estos para, pues cuando tengo que llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Pero cuando tengo que escuchar música, pues elegiría alguno de estos, seguro, ¿vale? Y nada, como podéis ver aquí, también os quiero comentar que como podéis ver aquí, ahora los veremos en profundidad, ¿vale? Pero comentaros una cosita, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que hace énfasis en los códecs. A mí realmente los códecs, después de hacer diferentes pruebas, me he dado cuenta que los códecs no influyen mucho. Lo que realmente influye, chicos, es la definición, o sea, es la afinación que hace la marca del sonido. Es decir, cada marca pues dice, pues yo voy a poner énfasis en el bajo, pues, y le da más énfasis en el bajo y menos brillo en el alto. Digamos que es la afinación que tiene cada marca de sus auriculares. Entonces ahí sí que vas a notar tú la diferencia, sí que vas a notar que un auricular suena pues unos agudos más brillantes, unos bajos más potentes, etc. Pero el códec realmente, si estamos partiendo de la base de que el códec es el AAC y a partir de ahí pues ya tienes el aptX, el LDAC, etc. Pero realmente tú vas a notar si tiene más bajo, si tiene menos bajo, pero eso no te lo va a dar el códec, ¿vale? Eso te lo da la afinación que tiene la marca. Y prueba de ello, mira, os pongo un ejemplo claro. En los famosos iPod Pro de Apple, aquí tenemos la tecnología Dolby Atmos, ¿vale? Y cuando escuchas tú el Dolby Atmos,
alucinas, dices, ostras, qué sonido más espectacular, ¿no? El efecto ese del Dolby Atmos. Y fijaros, el Dolby Atmos en estos auriculares está trabajando bajo Bluetooth, bajo el códec AAC, ¿vale? Y tú no notas si el AAC suena mejor o peor, tú lo que notas es el efecto del Dolby Atmos y te crees que está sonando perfecto, ¿sabes? Y está trabajando sobre el códec, con lo cual lo que os quiero decir es eso, que realmente es la afinación de la marca, ¿vale? Después, otra cosa que no os he podido, no os voy a poder dar opinión seria y una conclusión sobre la ergonomía, ¿vale? La ergonomía, eso es muy difícil, eso es muy personal, porque cada oreja es una historia, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, estos me parecerán muy cómodos, pero a lo mejor te los pones tú y te parece que son súper incómodos. Entonces, eso ya es arriesgarse, ¿vale? Yo sí que tengo claro es que todos los auriculares de este tipo, al ser muy intrusivos, ¿no?, dentro de la oreja, pues son incómodos de por sí, ¿vale? Después te puedes llegar a acostumbrar, ¿vale? Pero ya te digo que son incómodos de por sí. Lo que pasa que, bueno, al final uno se acostumbra, ¿no? Pero la ergonomía es muy difícil. No puedo decir que este es mejor que este o este tal. No, eso no se puede, ¿vale? Y nada, vamos a pasar primero a los Bowell & Wilkins para que los veáis. Vamos con los auriculares Bowell & Wilkins PI7. Lo primero que destaca es por su belleza. La verdad es que parecen obras de arte. Como podéis ver, son preciosos, ¿vale? Bueno, aquí a la derecha tenéis las diferentes características que yo destacaría. Los transductores híbridos dobles, amplificador individual, la cancelación de ruido adaptativa, los 6 micrófonos para un sonido perfecto y llamadas nítidas. Y aquí una cosa curiosa que es la caja de carga inteligente con emisor de audio. Ahora lo explicaremos lo que significa esto, porque la verdad es que es un invento que yo creo que a nadie se le había ocurrido y ellos pues se ve que se han atrevido a sacarlo. Y oye, pues hay que ver cómo funciona, ¿eh? Muy bien. Bueno, antes de pasar a lo del audio, quería puntualizar aquí el tema de los códecs de Bluetooth, ¿vale? Que aquí nos dice tecnología 24 bits adaptative. Vale, esto es marketing, esto es mentira, esto no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Fijaros, un archivo high-res de 24 bits / 192 llega a 9216 kilobytes. Y fijaros, lo máximo en Bluetooth de códec es el LDAC de Sony, que llega a unos 990, se supone, en teoría. El adaptative llega a menos, ¿vale? Igual te llega a 800, 700, 600, etc. Pues fijaros, de eso a los 9216 que realmente va el high-res, pues hay un mundo de separación. Entonces no tienen nada de 24 bits. Los códecs Bluetooth nunca van a ser 24 bits hasta la fecha, porque está muy verde, el tema del Bluetooth está muy verde. Y eso es lo que quería puntualizar, ¿vale? Que las marcas están intentando, ¿no?, pues colarnos lo de 24 bits y tal, pero realmente no es así, ¿vale? Pues nada, pues mira, enseñaros ahora, lo que os quiero enseñar es la tecnología que lleva por dentro. Fijaros los componentes. Los componentes son alucinantes. Fijaros. Espectacular. Todos los componentes que lleva. Transductores híbridos dobles con amplificador individual, máximo detalle y realismo. Quiero decir que cuando estamos hablando a este nivel de calidad, ¿vale?, que todos los componentes son espectaculares, lo que marca la diferencia del sonido es la afinación que hace cada marca para el sonido final, ¿vale? Antes he hablado de los Sony. Los Sony tienen un sonido equilibrado, neutro, ¿vale? Sin brillantez en ninguna frecuencia. Y aquí estos pues sí que tienen digamos una claridad y una nitidez en las frecuencias altas, sin dejar que, por ejemplo, las otras frecuencias se lo coman, ¿vale? Entonces, puntualizar eso, ¿vale? Que lo importante al final estos niveles es la afinación. Entonces, tú cuando ya conoces las marcas, pues dices, pues mira, a mí me gusta más el Bose, o a mí me gusta más el Sony, o me gusta más el Bowell & Wilkins, ¿no? Pero claro, el tema es si no has conocido las marcas, pues claro, no sabes qué tipo de afinación tienen. Entonces ahí está el tema, que los tienes que probar.
Vale, y por último, el tema de la caja. Fijaros, esto es súper interesante, porque resulta que es emisor de Bluetooth. Y diréis, ¿cómo que emisor de Bluetooth? Pues sí, pues imaginaros, tú tienes un equipo de música sin Bluetooth, una cadena de música que es antigua, que no tiene Bluetooth, pues tú enganchas esta caja, te viene con un cable USB-C a jack de 3,5, lo enganchas a tu equipo de música, pones ahí un CD o un vinilo o lo que sea, le das al play y entonces esto lo que hace es que te emite la música a tus auriculares. Entonces es un 2x1, o sea, es una pasada. Falta saber el resultado final, si esto es realmente efectivo o es solo teórico, ¿no? Pero entonces está muy bien porque tú, por ejemplo, o en el ordenador, si tu ordenador el Bluetooth no tiene o no funciona bien, pues tú pones esta caja, lo enganchas, ¡pum!, reproduces en tu ordenador el Spotify, el Tidal o lo que sea y estás emitiendo a tus auriculares pues, por Bluetooth. La verdad es que es muy interesante. Y ya os digo que estos auriculares, el problema que tienen es el precio, ¿vale? A ver, esto pasa como en todo en la vida, ¿no? Las marcas, al final, pues depende de la marca, pues sube bastante el precio. Por ejemplo, solo por ser Bowell & Wilkins, ¿vale? Se encarece el precio, porque es una marca muy reconocida, ¿vale? Es como Apple. Solo por ser Apple, pues los iPhones son carísimos, ¿no? Cuando a lo mejor pues, le podrías quitar 200 euros de más. Pues esta marca le pasa eso, ¿vale? Que estos auriculares son muy caros y debido a la marca, pues todavía son más caros, ¿vale? Pero bueno, siempre en Amazon podéis encontrar alguna oferta, ¿vale? Algún día que hagan descuentos y tal, pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar al siguiente auricular. Los famosos auriculares de Sony WF-1000X-M4 destacan sobre todo por su cancelación de ruido, que está considerada la mejor. Y esto es debido a que Sony ya hace años que experimenta con esta tecnología, con lo cual lleva un camino con bastante ventajas respecto al resto, ¿vale? Bueno, aquí como podéis ver el diseño que tienen es espectacular, también es súper bonito, los tenéis en negro y en blanco. Fijaros cómo son. La verdad es que estéticamente está muy logrado. Bueno, y aquí lo que os quería también comentar es la ergonomía que tiene, ¿vale? Que fijaros el diseño que tiene, que lo que te hace es que te tapa totalmente lo que es el orificio del oído y se introduce bastante el auricular, el altavoz, mejor dicho, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que tanto la cancelación activa como la pasiva de ruido sea increíble, ¿vale? Ahí sí que lo vais a notar. Y el sonido, pues el sonido queda súper bien, porque como no sale, está totalmente taponado, pues tendréis un sonido súper compacto, ¿vale? De calidad, como siempre. Bueno, aquí lo que también os quería destacar es la calidad de los componentes que lleva este auricular. Bueno, en general los auriculares que os estoy enseñando todos tienen unos componentes de calidad máxima. Vale, estamos hablando de auriculares top y entonces todo lo que llevan internamente, ¿vale? Es espectacular. Aquí, por ejemplo, destaca, ¿no?, que tiene una nueva unidad de diagrama de 6 milímetros. Pero bueno, aquí lo que os quería decir con respecto a esto, que cuando estamos hablando, fijaros aquí cómo son los componentes. Cuando estamos hablando de estos auriculares top, ¿vale?, que la calidad de sus componentes son perfectas, aquí para hacer una, digamos, diferenciación de sonido entre unos y otros, realmente eso lo marca la afinación de sonido que hace la marca sobre ellos. ¿Vale? Por ejemplo, Sony, estos auriculares tienen una afinación que es plana, equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Sony ha dicho, yo no voy a tocarte las frecuencias altas, ni las medias, ni las bajas. Yo te voy a dejar el sonido tal cual sale, ¿vale?, del archivo musical que estés escuchando. Pero te dejo una aplicación que está muy bien desarrollada, y entonces tú ahí pues hay un ecualizador y entonces ahí si te gusta más brillo en los agudos, pues vas a ponerte más brillo. Si te gusta más punch en los bajos, pues te puedes poner. Pero él dice, yo no voy a ensuciar el sonido y voy a dejarlo tal cual sale,
¿vale? Y entonces, por eso os quiero decir que en todos estos auriculares la diferencia es la afinación de sonido, ¿vale? De cada marca. Y cada marca tiene su estilo. Unos enfatizan más en los bajos, otros en los altos y así, ¿vale? Entonces cuando tú conoces una marca, pues ya sabes qué sonido te vas a encontrar, no te vas a dar ninguna sorpresa. El tema es, si no conoces ninguna marca, pues sí que hasta que los conozcas, pues te vas a llevar sorpresas, ¿vale? Pero es así. Después, el Hi-Res Audio, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque realmente esto es más marketing que otra cosa, ¿vale? El Sony tiene el códec LDAC, que es el máximo hoy en día en el mercado, que va a 990 kilobytes. Ellos te lo venden como Hi-Res Audio Wireless, pero realmente nada que ver con la realidad, porque los kilobytes de un archivo de alta resolución de 24, por ejemplo, /192 es de 9216, ¿vale? Fijaros, de 9216 aquí solo está sacando el 990. Fijaros el mundo de separación que hay, ¿no? Entre el high-res real y el high-res que nos quieren vender, ¿vale? Lo que pasa aquí es lo que digo yo, a estos niveles pues vas a notar diferencia, pues al final la diferencia la vas a notar con la afinación que te haga la marca de sonido. Pero en todo este tema ya os digo que no os preocupéis cuando os ponen high-res tal, porque no es real, ¿vale? Después aquí te dice que tiene una cosa patentada que utilizan ellos para restaurar en tiempo real tus archivos comprimidos. Vale, yo esto lo he probado y no noto diferencia, así de claro, ¿eh? No noto diferencia, a no ser que cojas un archivo muy malo MP3, que a lo mejor sí que puedas notar diferencia, pero si tú estás escuchando Apple Music, Spotify, Tidal, Qobuz, pues son archivos que son de alta calidad, entonces cuando tú los estás escuchando ahí este sistema no tiene nada que hacer, normalmente se tiene activado, pero no notas diferencia, ¿vale? Pero bueno, ellos dicen que te restauran el archivo, pues perfecto, no hay problema, ¿vale? Y en cuanto a la cancelación de ruido y demás, pues aquí también te dice que lo que hacen tus auriculares es que se puede hacer que el control de sonido adaptativo aprenda a reconocer los lugares que más visitas, oficina, tal, ¿vale? Pues nada, yo de estos auriculares lo que realmente destacaría es lo de la cancelación de ruido, el sonido que es muy bueno, y después la fiabilidad ya se va acercando a los auriculares de Apple, ¿vale? Fiabilidad, llamadas, conectividad con los dispositivos móviles, etcétera, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar con el siguiente auricular. Estos auriculares son los MU3 de Kef. Para los que no conozcan la marca, ellos están especializados en altavoces de alta fidelidad, que son impresionantes. La verdad es que tienen un sonido espectacular, nítido, claro, vamos. Por eso tengo mucha curiosidad por saber cómo son estos auriculares, que estoy seguro que no me defraudarán. Bueno, aquí tenemos las diferentes características, ¿no? Cancelación activa de ruido, Bluetooth 5, modo ambiente, carga rápida, etcétera. Pero aquí lo interesante es, primero, por un lado, ver el diseño. Fijaros, el diseño es espectacular. Es una obra de arte, prácticamente. Y el sonido, aquí, señores. Fijaros. Sonido puro y preciso en cualquier lugar. Cada uno de los esculturales auriculares de MU3 contiene un controlador de rango completo, ajustado por expertos por los mismos ingenieros detrás de los altavoces Kef. Esto garantiza un sonido puro y preciso en movimiento, con un rico rango medio, bajos detallados y tonos altos nítidos, capaces de revelar los sutiles matices de su música favorita. Esto me parece súper interesante, capaces de revelar los sutiles matices de su música favorita. Es que pocos auriculares, mejor dicho, pocas marcas enfatizan en esto. Es decir, la mayoría de marcas comerciales lo que hacen es, ¿qué quiere la gente? Frecuencias bajas, pues vamos a subir las frecuencias bajas y así pues enmascaramos las carencias que tenga ese auricular en cuestión y ya está. Pero no, señores, el equilibrio es donde está la virtud, y estos ingenieros lo que han hecho es que son capaces de ponerte el bajo perfecto, el medio perfecto y el alto para que tú puedas, ya te digo, escuchar matices
cosa que con otros auriculares no podrías. La verdad es que me parece impresionante, ¿vale? Espectacular. Después, aquí el tema de la batería. Bueno, esto de las baterías ya se sabe, depende del nivel de volumen que le pongas, pues te va a durar más, menos, etcétera, ¿no? Pero bueno, y bueno, este es el hombre, el ingeniero que ha dado diseño a todo esta obra de arte, podríamos decirlo así, ¿vale? Y aquí es lo que te viene, ¿no? Dentro de la caja, con las gomitas y demás. Pues nada, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad, la verdad, en saber cómo suenan estos auriculares, porque yo pienso que serán los mejores. A día de hoy yo creo que la marca KEF es garantía 100%. Pues nada, chicos, vamos al siguiente auricular. Los auriculares son los Technics EAH-AZ60, que aquí lo tenéis, que como podéis ver, el diseño también está súper bien. La verdad es que los detalles están súper cuidados y de altísima calidad. Aquí yo lo que destacaría principalmente son, mira, aquí lo tenéis, el driver de 8 milímetros, ¿vale? Que aquí te dice el diseño único de la cámara acústica, el armonizador y los drivers de 8 milímetros de Technics ofrecen un sonido excepcionalmente rico y expansivo, que no solo oirás, sino también sentirás. Admite la conexión de audio inalámbrica de alta resolución, el LDAC, para una calidad de sonido sin precedentes. Aquí está claro que el sonido es también muy bueno, ¿vale? Y aquí también destacaría el tema de las llamadas y demás, porque, fijaros, gracias a sus 8 micrófonos individuales y a la reducción avanzada de ruido del viento, los auriculares transmiten tu voz claramente en cada llamada. Además, la tecnología Just My Voice aísla y amplifica las palabras y minimiza el ruido ambiental. Esas dos cosas son las que yo destacaría. Después tenemos la ergonomía, que fijaros cómo es, ¿vale? La verdad es que cada auricular tiene su forma, ¿eh? Es increíble que hayan tantas formas a la hora de colocar el auricular, ¿no? Pero fijaros, está muy bien. Entonces yo destacaría esas dos cosas. Y una tercera que también destacaría es la aplicación Technics Audio Connect, ¿vale? Que esto es, por ejemplo, si no te gusta la afinación que lleva el auricular de serie, pues puedes enfatizar pues aquí con el ecualizador más en las frecuencias altas o en las bajas, etcétera. También la cancelación de ruido puedes pues poner más cancelación o menos, ¿vale? Entonces la verdad es que está muy bien, la aplicación esa es perfecta. Pues nada, esto es más o menos lo que os encontraréis si os compráis el auricular de Technics, que ya os digo, también es top total, ¿vale? Entonces, en estos niveles ya es una cuestión de gustos y de preferencias de cada uno, ¿vale? Pero la calidad la tenéis asegurada. Pues nada, chicos, vamos al siguiente auricular. Los próximos auriculares son los CX Plus True Wireless de la marca Sennheiser. Quien conoce la marca sabe que Sennheiser es garantía de calidad en cuanto al audio se refiere, ¿vale? Hace unos auriculares con una calidad impresionante. Y aquí, bueno, también te dice que tiene cancelación de ruido, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es el sonido. A mí lo que no me acaba de convencer, fijaros, es el diseño. El diseño me parece muy cuadrado, no han prestado mucha atención a eso, me parece a mí. Vale, estéticamente tampoco quedan muy allá, pero bueno, para gustos colores, ¿no? A mí me parece, después los anteriores que os he sacado, me parecen 100 veces mejor en cuanto al diseño, ¿vale? Pues por ejemplo, mira, aquí esto es lo interesante, ¿no? Dice, ponte en la onda con el Bass Boost, ajustable incluso bajo la lluvia. Dice, bajos profundos. Dice, disfruta del ritmo con el realce de bajos Bass Boost, ajustable que se activa desde la app Smart Control. Bueno, esto lo que a mí me hace pensar es que aquí estos auriculares sí que enfatizan en los bajos, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que le gusta más la claridad de los agudos, pues estos no son tus auriculares, aunque la calidad de audio es espectacular, ¿vale? Estamos hablando de unos niveles altos, no estamos hablando de cosas menores, ¿vale? Y nada, más o menos yo destacaría eso. Aquí tenéis las características,
¿vale? Pero ya veis que a mí la marca Sennheiser me gusta porque es garantía de calidad de audio, ¿vale? Es un audio calidad suprema, pero el diseño, fijaros, no me dice nada. A mí el diseño pues ¿qué queréis que os diga? No me convence, no sé si a vosotros, ¿vale? Pues nada, vamos al siguiente auricular. Los últimos auriculares que os quería enseñar son de la marca Bang & Olufsen, que son los Beoplay E8 tercera generación, que acaban de salir hace poquito. Vale, quien no conozca esta marca es una empresa danesa que se dedica a los altavoces de alta fidelidad. Y la verdad es que su característica es que su sonido es muy elegante. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es la afinación con estos auriculares, porque tiene que ser de un gusto exquisito. Estamos hablando de ingenieros de sonido que su vocación es esa, es hacer auriculares, altavoces, y les encanta lo que hacen. Entonces, al final el resultado, cuando tú haces algo vocacional, el resultado es espectacular, ¿vale? Porque estás haciendo algo que te gusta. Y esto, pues al final en estos auriculares es que, fijaros, solo en el diseño ya se nota, ¿vale? Que es espectacular. Mira, os voy a dejar el vídeo, fijaros. Fijaros que o sea, parecen obras de arte. El diseño es que se nota que es de alta gama, ¿no? No son auriculares vulgares, se nota que son todo el detalle, cuidado. Y bueno, ya interiormente, ahora cuando se abra, veréis, ¿no? Fijaros, todos los componentes súper bien. Esto es como os he dicho antes, ¿vale? Al final, lo que marca la diferencia es la afinación que hace la marca del sonido final, ¿vale? Entonces, esta marca sí que, por lo que tengo entendido, tiene una afinación muy buena, que aquí escucharás, vamos, todos los detalles de las canciones. Mira, y fijaros, también los tienen en blanco y dorado. Es que parecen joyas, o sea, es que parecen joyas auditivas, ¿no? Es que está súper bien. Lo que pasa es que el precio es muy caro, chicos, el precio es carísimo. Yo de vosotros, si queréis compraros esto, pues me esperaría a que Amazon, por ejemplo, siempre hay en algunos meses que baja los precios un poco, entonces ya cuando se ponga un precio más normal, pues los compráis, ¿no? Si los acaban de sacar y los compráis ahora, pues vais a tener que pagar bastante, ¿no? Pues nada, pues espero que os haya gustado el vídeo con estos 6 auriculares. La verdad es que ya os digo que me ha resultado muy difícil la elección porque todos tienen fallos, ¿vale? Ya os lo he dicho al principio del vídeo, todos tienen fallos, pero tenéis que priorizar. Si priorizáis el sonido, ¿vale? Estos 6 auriculares son espectaculares. Ya es la afinación de cada marca la que determina, ¿no? qué tipo de sonido saca al final. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.